Para poder generar una gran cantidad de degradados, podemos utilizar el lápiz de distintas maneras. Podemos utilizarlo, por ejemplo, con variantes de presión, con achurados o también con variantes en su gradación. Vamos a ver la primera manera, que es mediante las variaciones de presión. Si ustedes presionan con distinta fuerza su lápiz, se darán cuenta que pueden generar distintos tonos. Estas diferencias de tono nos van a permitir tener una gran cantidad de gamas de grises con las cuales nosotros vamos a poder generar distintos valores tonales que van a servir para representar sombras y texturas. En el caso de las gradaciones más tenues, incluso en vez de presionar, tenemos que sostener el lápiz para que sea apenas un roce el que deje las marcas. En un acercamiento podremos ver cómo las distintas presiones de nuestro lápiz nos dejan no solamente distintas gradaciones, sino también marcas muy específicas en el papel. Las intensidades más profundas van a dejar una marca mayor en el papel, mientras que las intensidades más tenues, como podemos ver, apenas si rozan el papel, permitiéndonos generar esta gran cantidad de gamas de grises. También podemos generar degradados de manera continua, es decir, que no es necesario que se noten los pasos o los puntos en los cuales un tono cambia a otro tono, sino que si nosotros vamos disminuyendo la presión de forma continua, vamos a lograr que los degradados no tengan estos límites tan notorios. Y con esta técnica también vamos a poder generar gradaciones alrededor de formas orgánicas. Podemos apoyarnos no solamente de las variedades de presión en el lápiz, sino también con algunos achurados o con las distintas gradaciones de distintos lápices. Otra técnica muy utilizada es la técnica de achurado. Esta consiste en trazar líneas que son paralelas entre sí. En el caso del bocetaje, estas líneas pueden estar unidas en su parte final, generando una especie de gran línea continua en zigzag. La intención de trabajar con el achurado es ir generando distintas gradaciones mediante el paso de distintas líneas sobre una misma zona, de tal manera que se utilizan líneas en un sentido, después en contrasentido, después de manera vertical, de manera horizontal y así sucesivamente se pueden ir generando distintas capas de líneas paralelas, las cuales al irse juntando unas sobre otras van a permitirnos generar distintas gradaciones. Esta técnica es muy útil cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, con algunos materiales que no nos permiten tener distintas variantes en la presión o en el caso del lápiz también cuando estamos trabajando con líneas muy finas, ya sea porque estamos utilizando una sola gradación o también cuando utilizamos algún lapicero o portaminas. También podemos hacer uso de distintos lápices que van a tener distinta gradación. En este caso, recuerden que es necesario tener lápices que sean de gradación H, gradación HB y gradación B para poder tener distintas tonalidades. Las distintas gradaciones del lápiz nos van a permitir dejar distintas calidades tonales sobre el papel, siendo las gradaciones H
las que son más duras en el grafito, por lo tanto dejan una menor cantidad de material sobre el papel. Las gradaciones HB son generalmente lápices con una gradación intermedia, mientras que las gradaciones tipo B son mucho más suaves, dejando una mayor cantidad de material en el papel y por lo tanto la línea se nota mucho más intensa. El utilizar distintas gradaciones de lápiz nos permite tener una mayor amplitud en la variedad de tonalidades que vamos a poder agregar a nuestros dibujos. Para eso es importante comenzar utilizando variantes de presión, lo cual nos permite en sí ya tener una variante de tonalidades más tenues a tonalidades más intensas y después ir combinándolas con distintas gradaciones o minas de nuestro lápiz, lo cual va a hacer que podamos agregar intensidades aún más profundas. Idealmente podemos utilizar toda la gama del 9H al 9B. Sin embargo, si hacemos uso de estas habilidades que adquirimos al conocer la presión del lápiz, así como al poder utilizar los distintos achurados, vamos a ser capaces de generar una gran variante utilizando una gradación limitada de lápices. Por lo menos yo les recomiendo que utilicen un lápiz 2H, HB, 2B y un lápiz 4B o 6B. Podemos generar aún más variantes y calidades en los degradados si hacemos uso de algunas técnicas como por ejemplo el difuminado con el dedo. Sin embargo, esta técnica no es muy limpia, ya que no solamente nos ensucia la yema de nuestros dedos, sino que también ensucia el papel. Podemos hacer uso, por ejemplo, del esfumino. Este nos va a permitir tener una gradación muchísimo más limpia y más controlada, permitiéndonos tener una mayor exactitud en los puntos que nosotros queremos trabajar. También podemos hacer uso, por ejemplo, de pequeñas toallas de papel, las cuales también nos sirven para generar distintas gradaciones. Incluso podemos utilizar algunas otras herramientas como pinceles o cotonetes en el caso de que necesitemos mayor exactitud. Y también en algunas ocasiones podemos hacer uso de la goma como una forma en la cual vamos a poder delimitar no solamente regiones para dar iluminaciones, sino que también vamos a poder generar algunas variantes en las tonalidades de grises.